Resiliencia. La resiliencia es la capacidad de fortalecerte emocionalmente de tal manera que puedas sortear las dificultades que se te presentan y tener la paciencia y la perseverancia y la convicción de que toda esta situación va a mejorar y va a ser siempre para mejor. Esa resiliencia debemos practicarla diariamente en las situaciones de la vida cotidiana, de la vida diaria. La gratificación inmediata que podamos sacar de una situación o de una circunstancia va a ser eso, nada más que una gratificación transitoria, inmediata, es el jolgorio de que lo conseguí a la primera y en corto tiempo. Pero a la larga los mejores frutos se van a dar cuando practicas la resiliencia. ¿Por qué? Porque esa resiliencia va a hacer que madures emocionalmente, estés con un interior mucho más poderoso. El sufrimiento inmediato que podamos tener ante una circunstancia que desafortunadamente nos ocurre, va a tener consecuencias a largo plazo, pero eso va a depender muchísimo del enfoque que le des. Y me explico, el sufrimiento es inevitable, el sufrimiento es algo que no esperamos, pero ya depende de cómo lo asumamos y cómo podamos transformarlo, de tal manera de que ese dolor, el dolor es una consecuencia del sufrimiento, ese dolor podamos manejarlo y sacar siempre lo mejor, la mejor utilidad para nuestro bienestar. Y un ejemplo de resiliencia se dio en un estudio que llevó a cabo un grupo de investigadores en el cual hace muchos años le dieron a unos niños de 5 años un marshmallow, un caramelito dulce, y se les dio indicaciones a estos niños de que podían comérselo inmediatamente o podían esperar 15 minutos. Aquellos niños que esperaran 15 minutos se les iba a entregar un segundo marshmallow. Ok, dejaron a los niños con los marshmallows en los platitos y muchos de ellos, guiados por el instinto inmediato, la gratificación inmediata, la poca confianza de que iban a recibir un segundo marshmallow más adelante, inmediatamente se lo comieron y tuvieron, por supuesto, su gratificación inmediata y sonrieron y animaron a los otros niños que todavía no se habían comido el marshmallow a comérselo. Pero hubo un grupo de niños que se resistió, que en lugar de comerse este dulce, hicieron otras cosas, se pusieron a jugar, se metieron debajo de la mesa, se escondieron detrás de la silla, a esperar a que estos 15 minutos pasaran, con el fin de obtener el premio, la gratificación inmediata, la gratificación a largo plazo que les habían prometido. Y mira cuánto de confianza tenían de que sí se les iba a cumplir lo que se les habían ofrecido, que postergaron esta gratificación inmediata con la esperanza de que esta persona, esta situación, esta promesa que se les había hecho se iba a cumplir. Bueno, transcurridos los 15 minutos, regresaron los investigadores al cuarto donde estaban esos niños
y efectivamente les entregaron un segundo dulce a aquellos niños que habían resistido la tentación de comerse el dulce, esa gratificación inmediata, y se les entregó el segundo dulce y ellos por supuesto lo comieron felices, ¿no? Mientras que los demás que ya se habían comido el marshmallow miraban como los otros compañeros, pues que habían tenido la paciencia y la esperanza de confiar en que iban a recibir un segundo dulce, pues disfrutaban de este dulce que se habían ganado, que se habían merecido en base a esta confianza y en base a esta perseverancia. Pero la historia no queda allí. Resulta que estos investigadores pasaron algunas décadas e hicieron un seguimiento de cómo se había desarrollado la vida de estos niños que en el jardín de infantes habían pasado por el experimento teniendo 5 años. Y se vio que aquellos niños que habían postergado la gratificación, es decir, no se habían comido el marshmallow y había esperado 15 minutos en espera de este premio mayor. Fíjate que esos niños, ahora ya adultos jóvenes, les había ido muchísimo mejor en la vida. Estaban mucho más motivados, sabían que les iba a esperar un premio mucho mayor si es que ponían su empeño, si es que practicaban la paciencia y si tenían su objetivo puesto en este gran premio que iban a recibir luego de diferir esa gratificación inmediata. Y mira cómo esto se puede aplicar también en la vida diaria, ¿no? O sea, lo que asumamos que debe ser aprovechado inmediatamente, no siempre va a resultar de la mejor manera, ¿no? Te pongo el ejemplo de comprarte una ropa muy, muy barata que a la larga te va a salir mucho más caro porque a la primera lavada se destiñe o va a perder la forma, mientras que si haces un esfuerzo y te compras una ropa de un poquito, de una poca mejor calidad, aunque sea un poco de mejor calidad, te va a durar mucho más. Finalmente, esa inversión inicial que estás haciendo, debes realizarla proyectándote a un futuro, proyectándote a lo que vas a obtener más adelante, no lo que vas a obtener inmediatamente en el día. Esa resiliencia la encontramos también, mira, fíjate, en la literatura clásica. Y uno de mis historias favoritas es El Conde de Montecristo, escrito por Alejandro Dumas padre. Alejandro Dumas padre porque Alejandro Dumas hijo también era escritor, pero no tan florido como lo era el padre. En El Conde de Montecristo, Fernando, su protagonista principal, es encarcelado injustamente a los 18 años de edad, acusado por sus propios amigos de haber cometido una actividad ilícita y fue enviado a la isla donde se encontraba una cárcel y iba a pasar allí el resto de su vida por una acción que él no cometió. Pero cómo se confabularon estos amigos en su contra, de tal manera de que lograron enviarlo a esta isla, a esta prisión. El asunto es que estando este joven en prisión, conoce a su compañero de celda, de la celda continua, que era un anciano muy sabio, y se encuentra casualmente cavando un túnel
con una cuchara, con la cuchara que les daban para alimentarse, ¿no? Y bueno, ocurren varias situaciones. El asunto es que durante este encierro, este joven, en lugar de lamentarse de su mala suerte porque estaba en una situación muy difícil, iba a estar encerrado el resto de su vida. Entonces muchos en su lugar dirían, bueno, pues, ¿qué voy a hacer acá? O sea, si, si no puedo salir el resto de mi vida, pues, para qué esforzarme más? Resulta de que este anciano que estaba en la celda contigua tenía una gran sabiduría en cuanto a filosofía, en cuanto a matemáticas, en cuanto a geografía, en cuanto a historia. Es decir, este joven, en lugar de desaprovechar su tiempo sin tener la esperanza de salir algún día de esta situación, durante casi 20 años absorbió las enseñanzas de este maestro, de este sabio que tuvo la fortuna de conocer. Y él no estaba pensando, bueno, ¿para qué estoy estudiando, no? Si voy a estar aquí encerrado de por vida. No, era su deseo de aprender y era el deseo de este anciano sabio de transmitir su conocimiento a una persona joven que en algún momento, por supuesto que te va a servir. Ningún conocimiento está de más. El saber no ocupa lugar. Bueno, para no quitarte la emoción de ver esta historia tan hermosa de Alejandro Dumas, en donde se entremezclan la miseria humana, el deseo de venganza personal, la injusticia y cómo eso logra revertirse en suerte, llamémoslo de alguna manera, en beneficio y en una mayor sabiduría de este joven que después de pasar por una serie de circunstancias, imagínate que la única manera que tuvo de salir de esta prisión es cuando su noble maestro muere y es puesto en estas bolsas plásticas negras para ser arrojado al mar. Y entonces este joven pensó en que era su única forma de salir y realmente era la única forma de salir de esa prisión, ¿no? Se mete dentro de la bolsa, oculta el cadáver de su maestro dándole las gracias, lo oculta debajo de su propio cuerpo, debajo de sus sábanas, de tal manera que pareciera que él estaba durmiendo, y se mete dentro de la bolsa donde se supone estaba el cadáver de este sabio maestro. Llegan los guardias de seguridad, recogen la bolsa, incluso uno de ellos dice, no pensé que este viejo pesara tanto, ¿no? Pero con lo que no contaban es que le iban a poner una bola de metal a los tobillos de tal manera de que se hundiera. Y bueno, pasan una serie de cosas, lo arrojan por el acantilado y este joven tuvo la fortuna de alguna manera escapar de esa situación y salir a flote. Pero resulta de que dentro de esta información que le había dado su anciano maestro, le había dado las coordenadas también de un tesoro fabuloso escondido en una isla. Y finalmente este joven que estaba injustamente encarcelado, injustamente vilipendiado, llega después de casi 2 décadas, siendo ya un adulto maduro, a ubicar la fortuna y no solamente era una persona mucho más sabia que había aprovechado todas las enseñanzas de este noble maestro, sino que además era un hombre muy rico. Y bueno, ya después
la historia continúa y sería muy bueno que la escuches o la leas, porque la parte en que se venga ya de los tres amigos que lo habían enviado injustamente a la cárcel, tienes que leerlo, o sea, definitivamente lo vas a disfrutar. El punto es que las últimas palabras, la última frase que pone Alejandro Dumas en su novela El Conde de Montecristo es: espera y ten confianza. Él no sabía que años después se iba a usar la palabra resiliencia para referirse a espera y ten confianza. Finalmente, no hay tormenta, no hay problema, no hay sufrimiento que dure 100 años. Y depende de ti si es que vas a asumir el papel de víctima y arruinarte y tirarte al piso a llorar esperando de que ocurra un milagro o algo que te saque de esa situación. O pones de tu parte y sales emocionalmente fortalecido de esta circunstancia que te ha tocado vivir. La vida es una gran maestra y si no la sabes aprovechar, discúlpame, pero ya es tu responsabilidad. Que estés muy bien y que tengas un lindo día.